El gremio comercial cuestiona el impuesto al lavado de activos porque la tabla que se aplicará no está contemplada en la ley y el impuesto que ya existía no está relacionado al lavado. La decisión de acabar con los apagones podría tener un factor a su favor, la reducción del consumo que ocurre durante los largos feriados de diciembre. Puerto Bolívar se convirtió en el epicentro de la guerra entre tres grupos criminales aliados a cárteles mexicanos y a mafias europeas por ser el segundo puerto más grande del país. Google presentó el chip Willow, que es capaz de resolver en 5 minutos un problema cuántico que a una computadora tradicional le tomaría cuatrillones de años. Por voto unánime, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral negó en última instancia la demanda de Diana Atamaint contra el periodista Roberto Aguilar por considerar que no hay violencia de género en su escrito. Una flota de aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana volvió a volar tras 4 años, paralizados por falta de mantenimiento. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este miércoles 11 de diciembre de 2024. La ley para el combate del lavado de activos genera cuestionamientos. En este caso, el sector comercial es el que critica el nuevo impuesto. Ley de lavado. ¿Quién dirime? La publicación de la ley para el combate del lavado de activos levanta reacciones. El gremio comercial cuestiona el impuesto a la compra y venta de vehículos usados porque la tabla que se aplicará no está contemplada en la ley y el impuesto que ya existía no está relacionado al lavado. Adriana Bermeo recogió las posturas. El gremio comercial reaccionó al impuesto por la compra y venta de vehículos usados contemplado en la Ley para el Combate del Lavado de Activos enviado por el Ejecutivo al registro oficial. Hace 2 señalamientos. Primero, se preguntan de qué forma la creación o modificación de un tributo aporta, previene o disminuye el lavado de activos en el país. La Cámara de Comercio de Guayaquil dijo en un comunicado que combatir el lavado de activos requiere acciones de control efectivas y no más impuestos. La Cámara de Comercio de Ambato resalta que el impuesto ya existe con otro nombre. El tema de autos usados ya ha estado evaluado, ya ha estado revisado. Estamos hablando de una banda, de un nuevo impuesto básicamente, que lógicamente va a apoyar a la recaudación tributaria, pero no está realmente estipulado cuánto va a ser aportante, ¿no es cierto?, para disminución sobre el lavado de activos. Segundo, el sector cuestiona que en la ley que fue publicada no está la tabla progresiva que servirá para cobrar el impuesto. Solo se dice que será de hasta el 5% del valor del vehículo. El SRI deberá emitir un reglamento con los porcentajes y aunque el gobierno ha anticipado que los vehículos de hasta $20,000 pagarán el 0.75%, esa tabla, señalan los gremios, podría modificarse en cualquier momento porque no está en la ley. Esas tarifas, esa tabla, siempre va a ser susceptible de modificación en un proceso administrativo muy rápido. Es decir, de aquí a en 1 año, en medio año, en 2 años, se requieren más recursos para la caja fiscal. Fácilmente una resolución del SRI podría elevar incluso hasta el 5% en cualquier rango de vehículo. Este impuesto por la compra y venta de vehículos usados aún no está vigente. Se cobrará cuando el SRI emite el reglamento. Para este viernes está previsto que la Asamblea Nacional debata sobre la ley que el presidente mandó a publicar como decreto ley sin haberse cumplido, dice el legislativo en su convocatoria, con el procedimiento establecido en el artículo 140 de la Constitución. La ley contra el lavado de activos ya está publicada en el registro oficial a pesar de la oposición de la Asamblea. El registro oficial señaló que no califica la constitucionalidad de las normas que le llegan. Informa Diego Puente.
El registro oficial publicó, a pesar de los reclamos de asambleístas, la ley de lavado de activos enviada por el Ejecutivo. Este martes a mediodía, esa ley se encuentra en el suplemento 700 que está digitalizado y a disposición del público. Ese era el único camino que tenía la institución porque no tenía competencia para dirimir ni realizar controles de legalidad. Antes de la publicación, el registro oficial precisó en un comunicado que su tarea es solo observar que los documentos sean claros y legibles, que estén completos, que no existan sellos que dificulten la lectura y que contengan las firmas de las autoridades que los emiten, en este caso del presidente de la República y del secretario jurídico. El registro oficial se define como un periódico, un medio oficial de publicación de leyes, normas y otras disposiciones de municipios, ministerios, presidencia y asamblea. Tiene 12 trabajadores en Quito. En sus galpones están archivados documentos desde 1895, cuando Eloy Alfaro creó la institución y ordenó resguardarlos. La última crisis en el registro oficial se dio en 1997. No fue por una publicación de una ley, más bien porque 3 directores decían responder a Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón, que se disputaban la presidencia. Un año después, con la Constitución de 1998, se cambió la ley para que ya no esté adscrita a la presidencia, sino al Tribunal de Garantías Constitucionales, que luego pasó a ser la Corte Constitucional. Así se quería evitar, sin éxito en el último caso, que peleas políticas interfieran con el trabajo técnico de las publicaciones legales. Puerto Bolívar es el centro de la guerra entre 3 grupos criminales aliados a cárteles mexicanos y mafias europeas. Se disputan el narcotráfico y el tráfico de combustible usado para los laboratorios de Perú. Merlin Ochoa con la información. Puerto Bolívar es una parroquia urbana de Machala donde está el puerto marítimo del Oro. Desde aquí se exporta el 28% de la carga bananera nacional, pero también es el centro de la guerra entre 3 organizaciones narcocriminales, Lobos, Lobos Box y Choneros. Desde este puerto sale la cocaína hasta varios países de Europa, pero también llega a Panamá, país de tránsito. Ahí los narcos aprovechan su ubicación estratégica y la proximidad con México para redistribuir el cargamento ilegal hacia el norte del continente. Por ello, los grupos delictivos que están en Puerto Bolívar tienen alianzas criminales con cárteles mexicanos y mafias europeas que pugnan para tener el control absoluto de las rutas del narcotráfico. Pero Machala es conocida como la capital bananera del mundo porque parte de su población trabaja en la zona agrícola relacionada a esta industria. De enero a octubre salieron por el puerto 36.799 contenedores con banano. De ahí que este producto ha servido de fachada para camuflar los bloques de cocaína dentro de los contenedores, algunos modificados ya sea en empresas, en el camino al puerto o por mar. Los buques también son contaminados mientras navegan porque el cantón tiene acceso al agua. En lo que va del año se han incautado 11 toneladas de droga en el Oro, 3 más que en el 2023. El 95% estaba destinado al mercado internacional, lo que equivale a pérdidas de $495 millones para la economía ilegal de estos grupos armados. Además del narcotráfico, las investigaciones determinan que en Puerto Bolívar también se disputan el tráfico de combustible. Esta parroquia está cerca de la frontera sur. El hidrocarburo es llevado por agua hasta los laboratorios de droga en Perú. En el 2024, el enfrentamiento mortal entre las bandas ha dejado 536 muertes violentas en la provincia. La Fuerza Aérea recuperó un avión de caza de transporte después de 4 años. Técnicos ecuatorianos trabajaron en el mantenimiento e inspección casi un año para que la aeronave vuelva a operar. Paul Romero con el informe. Después de 4 años sin volar por falta de recursos para el mantenimiento, la Fuerza Aérea recuperó al primer avión caza de transporte. Es uno de los 3 inmovilizados desde 2020. Ingenieros y técnicos de la Dirección de la Industria Aeronáutica del Ecuador, DIAF, trabajaron casi un año para recuperar la aeronave que sirve para el transporte de tropas, autoridades, carga y evacuaciones médicas a escala nacional. La inspección y el mantenimiento fue integral de motores, fuselaje, sistemas de comunicación, navegación, pintura. Estas aeronaves fueron adquiridas por la FAE en 2012 en España.
El contrato para la recuperación de los 3 aviones caza, con capacidad para transportar 70 personas cada uno, fue de $10 millones con la DIAF. La recuperación de esta flota es parte del plan de modernización de aeronaves de la FAE, aprobado en 2023 por $140 millones, que incluye 17 aviones de combate Super Tucano, también parados por falta de mantenimiento. Otros aviones Twin Otter adquiridos en 1975 con capacidad para 19 personas. Un avión de carga Hércules con capacidad para más de 20 toneladas por $5 millones, que estará listo durante el primer trimestre de 2025. Apagones, la apuesta presidencial. El ofrecimiento del presidente de que desde el 20 de diciembre ya no habrá apagones depende de que se cumplan varias condiciones. Una inicial con la que cuenta el régimen es la reducción del consumo eléctrico durante los fines de semana y los feriados. Francisco Garcés sigue el tema. El presidente de la República, Daniel Noboa, se comprometió a acabar con los apagones desde el 20 de diciembre. Una apuesta en la que cuenta con un factor a su favor: la reducción del consumo eléctrico durante los fines de semana y feriados. Según las cifras promedio que maneja el Ministerio de Energía, durante los fines de semana el consumo de electricidad se contrae entre el 10 y el 12%, y más todavía durante los feriados. Serán 10 días de bajo consumo que empiezan el fin de semana del 21 y 22 de diciembre, el feriado de Navidad, el fin de semana del 28 y 29 y el feriado de 5 días decretado por el presidente entre el 1 y el 5 de enero, días en que las actividades productivas se suspenden o se reducen. El Ministerio de Energía calcula que en esos días se requerirán apenas 150 megavatios más de los que se producen con los apagones vigentes. Una muestra es lo que sucedió en diciembre del año pasado. La energía que se requirió de lunes a viernes fue de 4.580 megavatios en promedio. Los fines de semana fue menos, 4.110 megavatios. Y el requerimiento eléctrico fue aún menor durante el feriado de Año Nuevo, cuando se necesitaron solo 3.630 megavatios. La reducción del consumo es un factor que ayudará a cumplir el ofrecimiento presidencial durante los últimos días de diciembre, pero no será suficiente para sostener el consumo regular a largo plazo. Para eso se requerirá aumentar la generación termoeléctrica e hidroeléctrica, y eso solo puede ocurrir si las lluvias se mantienen. Tenemos disponible al complejo hidroeléctrico integral Pauta y son 1.750 megavatios. Y si sigue lloviendo también en la Amazonía, tenemos garantizado al menos tener más de 800 megavatios en Coca-Cola Sinclair. Si llega a pasar esto, sí es factible que la última semana en nuestras estimaciones se lleguen a tener o se eliminen los apagones. El problema se trasladará a enero si entonces, y esto según los técnicos, no se cuenta con nuevas fuentes de generación. Para evitar los apagones, se necesitarán al menos 700 megavatios adicionales. Luego de un consumo reducido que se da por los apagones, viene un efecto que se llama rebote, es decir, un consumo que excede el promedio. Y después de un tiempo se vuelve a estabilizar, se vuelve a la normalidad. Entonces ahí vamos a tener un pico. El gobierno apunta a que hasta finales de febrero estén disponibles 681 megavatios de 6 contratos adjudicados para la compra y alquiler de generadores térmicos. Lo que hace un mes era tierra seca, hoy comienza a transformarse. Las lluvias de la última semana en la Tacunga han devuelto el verdor a los cultivos del llamado Triángulo Hortícola del Cantón. Patricio Viera tiene los detalles. Las lluvias en la Tacunga, Cotopaxi, marcan el renacer de 800 hectáreas de hortalizas y legumbres en las parroquias de San Buenaventura y Tuacazo. Tras 6 meses de sequía extrema, los cultivos recuperan su vitalidad. A 7 kilómetros al nororiente, 100 familias de San Buenaventura regresan a los campos para sembrar remolacha, lechuga, cebolla y brócoli. Con el arado en marcha, proyectan cosechar 4 toneladas de hortalizas en 3 meses, buscando mitigar las pérdidas económicas por la sequía.
Con estos 5 días de lluvia, nosotros ya nos sentimos contentos porque nuestros productos ya van a irse a comercializar. En la parroquia de Tuacaso, a 70 kilómetros, 250 familias apuestan por la recuperación de su producción de col, espinaca, zanahoria y acelga. La llegada de la lluvia renueva sus expectativas de retomar el ritmo y abastecer con 10 toneladas de hortalizas y legumbres a las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza. Tenemos ya con el producto que estamos para salir ya para Navidad, fin de año, y poder abastecer a los mercados. Las lluvias recientes no solo humedecieron la tierra, también dieron fuerza a los ríos Alaques y Cutuchi. Su caudal creció lo suficiente para reactivar el riego en estas zonas, proporcionando a los agricultores una reserva vital para su producción. Drones con un peso de 104 kilos llegaron a Ecuador y son usados para la agricultura. Esta tecnología mejora la fumigación y en algunos casos reemplaza a las tradicionales avionetas. Diego Puente informa que cada unidad puede llegar a costar $33.000. Son grandes, pesados, pero veloces y versátiles. Son drones para uso agrícola que están ganando mercado en Ecuador para la fumigación y abono de plantaciones y la alimentación de camarón. El peso de las máquinas más grandes y de sus baterías suma 54 kilos. Para levantarlas se necesita 2 hombres. Una vez colocado en el punto de despegue, se vierte su carga. 50 litros de agua mezclada con agroquímicos que alcanzan para fumigar entre 1,5 hectáreas y 8 hectáreas, dependiendo del tipo de cultivo. Se usan sobre todo en arroz y banano. El costo de fumigación por hectárea depende de los obstáculos en el camino, del número de hectáreas, el tipo de cultivo y del tipo de químicos a usar. En general oscila entre $15 y $20 la hectárea. Está bien. En el país existen 11 empresas de aeroservicios formales. Cada una cubre entre 700 y 900 hectáreas al mes. En Guayaquil, Quevedo, Santa Lucía, Machala, Quito y Latacunga hay al menos 20 casas comerciales que importan y comercializan drones agrícolas. Los venden a empresas dedicadas a la fumigación y también a finqueros para uso propio. Su uso es cada vez más común. Cuestan entre $25.000 y $33.000. Depende de la marca, el número de baterías y de cámaras y la capacidad de carga. En las casas comerciales ofrecen mantenimiento, venta de piezas y también capacitación para su operación que requiere permisos especiales de la Dirección de Aviación Civil. Más de $41 millones deberá pagar la empresa japonesa Furukawa en indemnizaciones tras el fallo de la Corte Constitucional que determinó prácticas análogas a la esclavitud con 341 trabajadores. ¿A quién pertenece esta empresa y tiene cómo pagar estos montos? Luis Alfredo Zúñiga con las respuestas en el siguiente informe. Animales, terrenos y más. En el fallo de la Corte Constitucional se señala que Furukawa es propietaria de más de 2.000 hectáreas de tierra productiva. La empresa aseguró en su último comunicado que 300 han sido ocupadas ilegalmente por una parte de los denunciantes. Pero la abogada de estos demandantes aclaró esto en el programa Contacto Directo. En efecto, existían pequeños grupos familiares que se encontraban en resistencia dentro de algunos de los campamentos, específicamente en 2. Pero en realidad ellos no son invasores, ellos son trabajadores que son víctimas de la compañía. En el Servicio de Rentas Internas consta que la compañía tiene a su nombre una matriz en Santo Domingo, una sucursal en el centro de Guayaquil y 23 haciendas distribuidas en Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Esmeraldas. La superintendencia muestra a Corazón Dominique Misa Villanueva, de nacionalidad filipina, como su actual presidente desde 2021 y la gerencia general está a cargo del abogado ecuatoriano José Adrián Herrera Villena desde septiembre del 2019. Herrera formó parte de los procesados en la investigación que sigue Fiscalía por trata de personas con fines de explotación laboral, pero fue sobreseído. Furukawa Plantaciones del Ecuador es desde el 2014 subsidiaria de la empresa japonesa FPC Marketing, con sede en Tokio. Desde aquel año, esta transnacional es la accionista mayoritaria, aunque su representante en Tokio, Satoshi Tanaka, también es propietario directo de una parte ínfima de las acciones, al menos en español e inglés.
FPC Marketing no tiene presencia pública en Internet. Por ello, se desconoce a qué actividades se dedica en Japón o si cuenta con otras fuentes de ingresos en ese país. Más adelante en Televistazo, la Sazón Manabita conquistó el título de región gastronómica mundial. ¿Cuáles son los retos para la provincia tras el reconocimiento? Ya se lo contamos. Decenas de delfines en el Golfo de México dieron positivo a fentanilo y otras drogas, de acuerdo con un estudio científico de la Universidad de Texas, lo que está afectando el ecosistema marino. La investigación inició en 2020 y se han estudiado 89 delfines, tanto vivos como muertos, de los cuales 30 dieron positivo a al menos un tipo de droga, entre fentanilo, sustancias relajantes o químicos para trastornos de ansiedad. El estudio sugiere que desde el año 2013 estas drogas han estado en las vías fluviales del Golfo de México. Tal vez fueron arrojadas por barcos traficantes, ya que el lugar de donde analizaron a los animales se encuentra cerca de la frontera de México con Estados Unidos. Esta tarde en la sierra habrá temperaturas de entre 17 y 24 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, considerado muy alto. Y en la costa las temperaturas de la tarde variarán entre los 28 y 33 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 8, lo que se considera muy alto. Por eso se recomienda el uso de protector solar y no exponerse directamente al sol. WhatsApp presentó una nueva herramienta. Se trata de una forma rápida de reaccionar a las publicaciones de los estados de sus contactos. Además, la estadounidense Emily Calandrelli se convirtió en la mujer número 100 en ir al espacio. WhatsApp presentó una nueva herramienta, una forma rápida de reaccionar a las publicaciones de los estados de sus contactos. Permitirá a los usuarios darles me gusta mediante un botón con forma de corazón ubicado en la parte inferior, similar a las historias de Instagram. Antes, para reaccionar a los estados en WhatsApp, las personas debían deslizar hacia arriba y elegir entre varios emojis. Google lanzó Willow, un chip cuántico que resuelve en 5 minutos un problema de cálculo que a una computadora clásica le tomaría cuatrillones de años en solucionar. Según los investigadores, es un hito clave que permitirá que las computadoras cuánticas resuelvan algún día problemas de medicina, inteligencia artificial y química de baterías. La estadounidense Emily Calandrelli se convirtió en la mujer número 100 en ir al espacio. Es ingeniera mecánica y aeroespacial, además de escritora. Salió de la Tierra a bordo de la misión tripulada de turismo espacial NS-28. Según ella, quiere que las niñas la vean, se den cuenta de que no tienen ni siquiera el cielo por límite. Al volver, el gran reto que le llega a Manabí, luego que su sazón fuera premiada en Europa. El Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación de la presidenta del CNE, Diana Atamaín, a su denuncia por violencia de género contra el periodista Roberto Aguilar por su artículo Diana, levántate y anda. Los jueces determinaron que no hubo estereotipos de género o intimidación contra la funcionaria. Informa Patricio Díaz. El Tribunal Contencioso Electoral resolvió que no existió violencia de género en el artículo de opinión del periodista Roberto Aguilar de Diario Expreso, donde criticó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, por su labor al frente del organismo.
La funcionaria denunció a Aguilar argumentando que afectó su imagen pública con calificativos incluidos en la nota periodística y que, según ella, invocaban su condición de mujer. Pero en primera instancia el juez Fernando Muñoz negó la demanda. Y este martes, el Pleno del Tribunal, de manera unánime, negó la apelación de Atamaín y resolvió que no existió violencia de género en la publicación. Revisaron los artículos del Código de la Democracia que determinan ese tipo de infracción y establecieron que no hay argumentos en la acción de Atamaín. Se ha determinado también que no hay palabras o frases que tengan que ver con estereotipos de género. Además, los jueces destacaron en su sentencia que el umbral de los servidores públicos a críticas es mayor y resaltaron la protección a la libertad de expresión. La denunciante, al ser servidora pública y presidenta del Consejo Nacional Electoral, se encuentra expuesta a las críticas, escrutinio público por parte de los ciudadanos y relacionadas con el cumplimiento de sus atribuciones como funcionaria estatal, sin que un comunicador social, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, pueda ser molestado a causa de sus opiniones. El periodista Roberto Aguilar se mostró satisfecho con la decisión del tribunal y espera que esto sirva de precedente para que quienes ejercen una función pública no hagan mal uso de la infracción por violencia de género para enfrentar críticas, en este caso periodísticas. La figura de la violencia política de género está siendo usada por políticas mujeres para sacudirse de la crítica. Aguilar también resalta que las denuncias por violencia de género son resueltas por un tribunal electoral, cuando los involucrados y sus demandas no tienen nada que ver con procesos electorales. Uno ve todos los casos de violencia política de género que están siendo ventilados en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y ninguno, pero es que ninguno en absoluto tiene que ver con las elecciones. El artículo de Roberto Aguilar, Diana, levántate y anda, fue publicado en julio de 2023. El TCE declara que no cometió ninguna infracción. 9 días de protesta en Napo comienzan a afectar el abastecimiento en mercados y gasolineras de Tena. La Cámara de Comercio estima pérdidas de $4 millones, informa Elizabeth Quesada. La adjudicación del contrato para la construcción de la megacárcel en Archidona a la compañía española Puentes y Calzadas intensificó las protestas en Napo, que ya cumplen 9 días. Comuneros, organizaciones sociales e indígenas ampliaron los bloqueos en la troncal amazónica, sumando 3 puntos: el kilómetro 5 de la vía Misaguayí, la ruta Tena-Guano y la Tena-Puyo. El impacto ya se siente en el desabastecimiento de alimentos en Tena. En los 2 mercados municipales, las perchas están ocupadas solo en un 30%. Productos clave como tomate, cebolla, papas, legumbres y hortalizas que llegan desde la sierra comienzan a agotarse. Los productos que ustedes están mirando vinieron el día domingo. Entonces, para cubrir ya hasta el próximo domingo, no tenemos ya productos. El bloqueo también afecta la circulación de transporte de carga. Los camiones están varados en una fila que se extiende por 4 kilómetros, donde se encuentran tanqueros de combustible que abastecen a las 3 estaciones de servicio de Tena, ahora cerradas. Estamos hablando de que no vendemos desde el día lunes, martes, miércoles, estamos hablando casi de $60.000. El comercio en el centro de Tena también siente el impacto del bloqueo. Tiendas, carnicerías, restaurantes, ferreterías y locales de construcción enfrentan dificultades para abastecerse. Según Pedro Cajilema, presidente de la Cámara de Comercio de Tena, las pérdidas ya suman $4 millones. Manabí fue declarada región gastronómica mundial por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura y Turismo con sede en Europa. Este reconocimiento trae consigo un gran desafío: ejecutar un plan de 5 años enfocado en el desarrollo de su arte culinario con proyectos sociales, educativos y de promoción turística. Karen Ceballos nos cuenta más.
Manabí subió al podio del sabor. Su sazón conquistó el título de Región Gastronómica Mundial 2026. El anuncio lo realizó el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura y Turismo, ITCAT, durante un foro en España. Este reconocimiento llega tras casi un año de evaluación que incluyó la visita de 5 integrantes del jurado a 8 cantones de la provincia en octubre pasado. En ese recorrido degustaron platos locales y exploraron las tradiciones de la cocina ancestral manabita. El título no solo proyecta a la provincia en el turismo gastronómico internacional, sino que también impone retos al comité promotor integrado por la Fundación Fuegos, la Prefectura de Manabí, la Universidad de Eloy Alfaro y la Cámara de Industrias. Ahora deberán poner en marcha el plan de acción enviado en la postulación, que se desarrollará entre 2025 y 2029. El plan tiene una valoración de $16 millones los 5 años, los 28 proyectos, los 8 programas. Esos recursos debe gestionarlos el comité. Ya hay conversaciones con organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, instituciones estatales de Ecuador y la empresa privada. El plan incluye la creación de plataformas de difusión, escuelas y carreras universitarias centradas en la gastronomía ancestral, programas de agricultura sostenible que promuevan la producción de alimentos orgánicos libres de transgénicos y la organización de eventos internacionales. Y también el lanzamiento de una de las iniciativas que contempla la calidad de región gastronómica, que es preparar el concurso de joven chef de Iberoamérica. Otro componente es impulsar la marca Manabí Región Gastronómica con productos industrializados basados en recetas autóctonas, como derivados de maní, almidón de yuca y plátano.